Buenos días, mi nombre es Jennifer Cárdenas y les voy a hablar sobre la cultura tolteca, su organización social, política, religiosa y su derecho dentro de esta. Los toltecas eran una de las civilizaciones precolombinas de Mesoamérica que habitó la zona actual de México, y su desarrollo abarcó parte de los periodos clásico y posclásico mesoamericano, es decir, los años 800 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Al principio los toltecas eran un pueblo nómada, con la fusión de diversos grupos étnicos que habitaban o llegaban al Valle de México, como los toltecas chichimecas y los nonoalcas. Su primer asentamiento fue en Culhuacán, donde eran dirigidos por Mixcoatl, que quiere decir nube serpiente. Migraron desde los desiertos del noroeste hasta Culhuacán, en el Valle de México. Allí establecieron el primer asentamiento, la ciudad de Toyán o Tula, que significa lugar de juncos, una antigua expresión mesoamericana que hace referencia a todos los grandes asentamientos. La ciudad de Tula creció hasta un área de 14 kilómetros cuadrados y adquirió una población aproximada de 40,000 habitantes, ubicada a 60 kilómetros de lo que hoy es la actual Ciudad de México. Los toltecas obedecían a una monarquía de corte militarista que imponía una sociedad de castas. La guerra en primer término, junto con los funcionarios, sacerdotes y jerarcas, encargados de la conducción, el calendario y las funciones de los rituales. Luego de la clase servil integrada por los trabajadores agrícolas, artesanos, alfareros, carpinteros, hiladeros, pintores, lapideros y albañiles. Finalmente estaban los esclavos, a menudo capturados de otras culturas vecinas. Como ya dijimos, la organización sociopolítica de los toltecas era monárquica y de gran poder militar, con el que peleaban y conquistaban tierras vecinas. El primer líder tolteca fue Tecpatl Mixcoatl. Su hijo Acatl Topiltzin, nacido a comienzos del siglo 900 después de Cristo, adquirió fama por ser un gran gobernante que ejerció influencias más pacíficas y prósperas para el pueblo. Esa época fue considerada la Edad de Oro de Tula. Se desconoce exactamente cómo fue el final de la civilización tolteca, aunque algunas hipótesis indican que fue consecuencia de fenómenos naturales como las sequías, sumado a disputas internas de poder. Habría evidencia entre las legendarias historias acerca de una batalla entre los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Además, a mediados del siglo XII después de Cristo, bajo el gobierno de Huemac, el último líder tolteca, la ciudad de Tula fue saqueada y violentada por los aztecas, de manera sistemática, con evidencia de columnas y estatuas quemadas y enterradas de manera deliberada. La religión que practicaban los toltecas fue politeísta, sin embargo adoraban a dos dioses en particular, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Tenían diferentes centros ceremoniales donde practicaban los rituales, y uno de los más importantes fue el Palacio Quemado. Varias pirámides servían de templos para los diversos dioses, pero como consecuencia de los saqueos se dificultaba conocer la historia de cada estructura. Solo se puede identificar que los templos fueron construidos de una orientación intencionada, con una dirección específica de este a oeste, con el movimiento del sol y de la luna. Los principales dioses fueron Quetzalcóatl o serpiente emplumada, principal dios que estaba asociado a Venus, dominaba la fertilidad, la creación y la cultura. Tezcatlipoca o espejo negro humeante, representaba el cielo, la tierra, las guerras y la oscuridad. Centleotl o diosa del maíz, que posteriormente tomó forma de hombre-mujer. Iztlacoliuque era la deidad de los desastres y la temperatura. Mixcoatl, asociado con la Vía Láctea, dios creador del fuego celeste, los hombres y padre de Topiltzin. Tlaloc era venerado como divinidad de la lluvia y la fertilidad. Tloquenahuaque, considerado la deidad creadora del universo, padre del orden y la armonía de la vida. Para el derecho tolteca es primero la comunidad que el individuo. El derecho individual no puede estar por encima del bien común, porque pone en peligro a la mayoría. Por último veremos cómo se caracterizó la cultura tolteca. Su red comercial. Los toltecas comerciaban productos textiles y cerámicos con vecinos cercanos y lejanos, aunque a menor escala a comparación de la red comercial maya. Se han encontrado muestras cerámicas en lugares muy lejanos como Nicaragua y la costa del Golfo de México. Su pueblo, los guerreros. Los toltecas eran guerreros religiosos que difundieron el culto a su dios Quetzalcóatl en todos los rincones de su imperio. Los guerreros vestían placas para el pecho, un pequeño escudo en un brazo, usaban varias armas cortas y una muy pesada de forma curva, muy similar a lo que conocemos como un hacha.
Sus prácticas de sacrificio humano. Los toltecas dejaron gran evidencia acerca de sus prácticas religiosas, que realizaban de manera regular con el fin de satisfacer a sus dioses. Una de las más destacadas fue la estatua de Chacmul, constituida por la figura de un humano reclinado que sostiene un cuenco, donde se depositaban diferentes ofrendas para los dioses, entre ellas los sacrificios humanos. Sus prácticas de culto a Quetzalcóatl. Los toltecas no crearon el culto al dios Quetzalcóatl. Su representación con las imágenes de la serpiente emplumada se remonta a los antiguos olmecas, la primera gran cultura mesoamericana. Sin embargo, fueron los toltecas quienes proliferaron la adoración al dios en varios territorios desde Tula hasta Yucatán. Sus artistas y escultores de máxima grandeza. Los toltecas destacaron por sus esculturas como las estatuas de los atletas que representaban a los guerreros y las columnas que muestran a los gobernantes vestidos para la guerra. A pesar de que el sitio arqueológico de Tula ha sido saqueado en reiteradas ocasiones, han perdurado los vestigios de la grandeza de su arte. Su conexión con Chichén Itzá. Los toltecas se asentaron en Tula, al norte de la Ciudad de México. Sin embargo, la ciudad de Chichén Itzá, en Yucatán, comparte similitudes con la ciudad tolteca, de tipo arquitectónico y temático que va más allá del culto mutuo a los dioses. Algunos arqueólogos suponen que los toltecas conquistaron Chichén Itzá o que los nobles exiliados se establecieron allí y difundieron sus conocimientos. Su misterioso declive. Los toltecas fueron agresivos y violentos. Eso hace suponer que alrededor de 1150 después de Cristo, la ciudad de Tula fue incendiada a modo de represalia, tanto por parte de los estados o tribus vecinas de Chichimeca como por las guerras civiles o los conflictos internos. Sus tesoros escondidos. Los toltecas desaparecieron hace casi más de 1000 años. Sin embargo, luego de los numerosos saqueos, primero por los aztecas y luego por los españoles, aún se podrían encontrar tesoros enterrados en el territorio que habitaron. En 1993 se encontró un cofre decorativo que contenía la famosa coraza de Tula, una armadura hecha con conchas marinas.